Sí, señor. Como no entendemos bien si fue por Casados con Hijos o si fue por Sergio Massa, tenemos que llamar a un especialista. Y por suerte tenemos un amigo de la casa que sabe muchísimo de esto y que nos va a poder sacar la duda, ¿no? Seguramente nos confirme que fue por Casados con Hijos. Totalmente. Porque él sabe mucho de esto, claramente. Él es de Clave Bursátil, sí. Nuestra guía de confianza en cuestiones financieras bursátiles. Es nuestro amigo Martín Eduardo Genero. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido de vuelta. Allá fue Luis Pato, te saludamos. Oli. Buenas, chicos. Luis Pato, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien acá, tratando de descifrar, ¿no? ¿Cuánta implicancia hay en la designación de Massa y en la confirmación de una nueva temporada de Casados con Hijos en la suba de las acciones de Enor? Por eso te llamábamos, Martín, entre otras cosas. Yo creo que hay bastante parecido entre esa serie, las series en general y lo de Massa, porque bueno, ya lo están haciendo, estoy seguro, pero en la serie de Netflix que Netflix está escribiendo sobre este episodio de las elecciones 2023, estoy seguro que la temporada 1 terminó cuando Guado de Pedro estaba ahí festejando, caminando y lo llaman y le dicen, Guado, y dice, no, espera, ahora no puedo. No, Guado, es importante escuchar. Y le dicen al oído, te bajaste, Guado, no sos más el candidato. ¡Pum! Ahí aparece la cara de Massa riéndose y termina la primera temporada de Elecciones 2023. Y los títulos ahí, las letritas blancas bajando, Martín, totalmente. Es un poco una película lo que estamos viviendo, pero bueno, así es la Argentina, ¿no? Así es la Argentina. Y parte de la Argentina también son los bonos de la Argentina, son las acciones de las empresas, y todo eso se vio en una fuerte suba, acompañada por una caída del riesgo país este lunes, Martín. ¿Cuánta relación hay entre la designación de Sergio Massa y este fenómeno bursátil? Mucha. Es una relación directa de algo que, como el mercado siempre, los inversores siempre están tratando de adelantarse a los hechos, porque el que madruga, Dios lo ayuda, o el que llega primero es el que mayor beneficio saca. Bueno, ya lo de Massa se venía pensando, no fue que pusieron a... no sé, viste, Riquelme de candidato o alguien que jamás hubieran pensado que iba a ser. Claro. No, ya, digamos, era una de las posibilidades, pero para mí hubo mucho amague al final y el mercado cerró con el viernes anterior con la idea de la lista de Guado y Mansur. Entonces tuvo que incorporar la confirmación de que el candidato era Massa, pero no el 100% de esa información, porque era una de las probabilidades que suceda y parte de esas probabilidades ya estaban incorporadas a los precios. Claro. Ajá. Es más, había tenido cierta caída mínima, ¿no? Muchos bonos durante la semana, esa en la que al parecer iba a ser Guado, el dólar blue había subido un poquitito, no muy fuerte, pero no era no estaba siendo una buena semana, ¿no? En los mercados. Sí, pero era solamente una toma de ganancias, digamos. Cuando algo va subiendo, en algún momento los que están teniendo ganancias quieren convertir esos bonos o acciones en pesos o dólares y recalcular y después volver a invertir o no. Pero bueno, suele haber eso que es la toma de beneficios o toma de ganancias, ¿no? Cuando uno está trabajando o haciendo lo que sea y dice, bueno, ahora quiero cobrar en plata y me la llevo a mi casa y después veo cómo sigo. Eso venía pasando, pero la verdad que todo lo que está haciendo subir a los mercados, y inclusive lo de Massa, es algo muy político y que no es una muy buena noticia para los movimientos nacionales y populares de Argentina y del mundo en general. La confirmación de Massa es la confirmación de eso, ¿no? Pero de todas maneras, si el candidato era Guado de Pedro con Mansur, el mercado también estaba festejando porque le asignaba 0 chances de triunfo a la fórmula, lo cual también era positivo para la expectativa del mercado. Wow, qué interesante esto que estás diciendo, Martín. La designación de Guado tampoco hubiera sido vista de manera negativa por los mercados porque no le daban chances de ganar. En este caso a Massa, ¿le dan chances de ganar? Sí, por eso digo, estoy haciendo pequeña advertencia para todas las personas del campo nacional y popular, porque todas las alternativas que están presentes hoy en la cabeza de los inversores del mercado son negativas para ese campo, porque las opciones eran, o se presentaba Guado y Mansur y perdía, o se presenta Massa y pierde Massa, o gana Massa y Massa es el nuevo líder del peronismo y el peronismo deja de ser una fuerza con una hegemonía más de izquierda y pasa a ser con una hegemonía más de derecha. Entonces, en cualquiera de los escenarios que tienen algún grado de probabilidad de suceder,
son positivos para el mercado, porque se asigna 0 chances de que gane o Grabois o Miriam Bergman, digamos. Claro. Bergman. Claro. Entonces, todas las opciones son pro mercado. Hoy, me parece que la noticia, lo más importante que vio el mercado con la elección de Massa es que, ¿viste el checkpoint Charlie que hay en el muro de Berlín? Sí. De este lado, ¿usted está abandonado al lado americano? Sí. Bueno, en el espectro de candidatos de la oferta electoral, el checkpoint Charlie se puso al lado de Massa. O sea, claro. Todos los candidatos que tienen alguna chance, o sea, Massa, Larreta, Bullrich y Milei, sí, son todos pro mercado. Totalmente, es para celebrarlo, es para celebrarlo y que vaya en alza. Pero particularmente, que es un poquito la lectura que hacíamos todos, ¿no? Sí. Era la designación de Massa, la garantización de que era garantizarse de que el próximo gobierno va a ser liberal. Eso, el que sea que se encargue del Ministerio de Economía o de las finanzas del país, etcétera, va a ser una persona con ideología liberal. Y eso claramente en los mercados está muy bien visto porque nada, garantiza que no haya trabas, ¿no? Que haya menos intervención del Estado sobre los mercados. Me imagino, Martín, que eso también es algo que les preocupa, ¿no? De un movimiento nacional y popular, como bien vos decías, que suele intervenir en el mercado, que te mete un cepo, que interviene, sí, ¿no? Sí, te lo pongo con un ejemplo muy claro. Una de las últimas reuniones, no me acuerdo si fue la del Xiao Xiao o alguna de esas reuniones que son unas cumbres de empresarios con dirigentes políticos. Olamcham. Sí, Olamcham. En una de esas, no me acuerdo cuál fue, uno de los principales empresarios que estaba ahí presente, cuando contaban todas las oportunidades económicas que tiene Argentina para desarrollarse y demás, dijo, bueno, todo esto si un mapuche no se pone en el medio, ¿no? En Vaca Muerta, por ejemplo. Era, bueno, en Argentina tenemos todo este gas, todo este litio, todo este petróleo, el hidrógeno verde, el hidrógeno azul. Sí. Días hablando de lo espectacular, que negocio que se pueden hacer. Bueno, todo esto si un mapuche no lo impide. Entonces digo, al ser ese candidato, el confirmado Massa, y ser liberales los 4 posibles, las fórmulas ganadoras, sí, el mapuche no tiene chance ahora. No. Porque el mapuche claro, está con la gomera y tiene enfrente un tanque de guerra, no tiene chance. Por eso, claro. Por eso. Y hoy en día Argentina, la manera que tiene, prácticamente la única manera que tiene de conseguir dólares es mediante la explotación de recursos. Claro. O sea, no está industrializado todavía el país y tal vez, afortunadamente, en algún momento lo esté. Sí. Pero hoy por hoy todas las hipótesis de negocio de Argentina son de extracción de materia prima, de cosas naturales y materias primas, claro. Entonces, no tener, por poner ese ejemplo, ¿no? Como muy simbólico, un mapuche que lo quiere impedir, destraba o bueno, habilita un montón de estos negocios y Massa es una garantía de eso. Entonces, ya está, para el mercado ya está. No va a suceder que un mapuche impida esos negocios. O puede haber más cepo, menos cepo, más gradualismo, sí, que liberen el cepo de un día, o en 100 días, o en un año, pero lo van a liberar. Claro, eso está garantizado, es cierto. Son certezas de repente que va teniendo el mercado. Sí, sí, y además, esas son certezas, te diría, esas son certezas de mediano plazo. Sí. Después las certezas de largo plazo son que, bueno, que el peronismo empezaría a estar conducido por una persona liberal, que en lo inmediato no es una noticia para el día, pero en el largo plazo, dado que el peronismo ha cambiado de liderazgos, bueno, de Menem claro, al matrimonio Kirchner y demás, si le llega a ir bien a Massa, probablemente, bueno, lo dijo creo que Aníbal Fernández, se queda 8 años y así. Entonces eso a largo plazo también el mercado lo ve positivamente. Es previsibilidad. Pero sí, previsibilidad para los negocios. Claro, hay que aclarar esto. Sí, sí, Martín. Hay que aclarar esto. Pero hay otra cosa importante y es del corto plazo. Y que por ahí a muchos les interesa porque tiene que ver con el dólar y demás. Sí. Habrán escuchado ustedes, llamado en los medios, tal vez el plan llegar, ¿no? Esto que se habla de que ¿cuál es la crítica que uno le puede hacer a Massa ahora en el día a día? Es, pero vos ponés parches a todo, pero no atacás los problemas de fondo. O sea, a todo le pones una curita, arriba de una curita, sí, para la inflación, para, digamos, todos los problemas económicos que hay. Y eso tiene una explicación, y es que un gobierno saliente, con un presidente que perdió muy rápido el poder, con un presidente que no tiene consenso interno dentro de su propio partido, es un gobierno que no tiene ni tiempo ni capital político para implementar soluciones de fondo. No puede hacerlo. O sea, Massa hoy, en un gobierno saliente,
no puede aplicar soluciones de fondo. No es que él cree que las curitas son la solución definitiva. Claro. Es la coyuntura que le impone a llevar adelante ese plan llegar. ¿Qué pasa? Si Massa no era el candidato y los candidatos eran Guado y Mansur, Sí. La fuerza de Massa para llegar, para aguantar ese plan llegar y que sucedan las PASO, mirá si en las PASO Guado y Mansur les iba pésimo y Massa tenía que seguir aguantando ese plan llegar 2 meses más hasta las generales, con un gobierno con un vacío de poder enorme, sin autoridad, donde el mozo de la Rosada ya ni te lleva el café porque te dice, flaco, vos ya te estás con las patas afuera. Claro. El plan llegar no tenía muchas chances de llegar realmente en esa situación de creciente debilidad del gobierno. De hecho, Argentina, en el marco del acuerdo con el fondo, ha incumplido todas las metas, absolutamente todas las metas con el fondo, y el plan está caído. Y Massa, en estos días, estaba haciendo lo imposible para tratar de que el fondo perdone eso y que Argentina no entre en default con el fondo en el medio del proceso electoral. Un Massa pidiendo eso, que es pedirle bastante al fondo, Sí. el Massa candidato no es lo mismo que un Massa ministro que está en salida. Total. Claro. Entonces ahora renueva su fuerza con el fondo y de hecho en estos momentos se acaba de confirmar que el gobierno va a pagar el vencimiento con el fondo que tiene el viernes 30, mañana. Sí. Y Massa deslizó que en las próximas horas se va a conocer una especie de nuevo acuerdo adentro del acuerdo con el fondo que va a durar 6 meses para darle estabilidad al proceso electoral. Y es obvio que eso lo consigue o lo puede anunciar después de que es candidato. Claro. Antes, el fondo no le iba a dar eso a alguien que... Yo usaba este ejemplo, ¿viste? En Los Simpsons cuando están Fidel Castro y el señor Burns. Sí. Y uno le da al otro, ay, a ver el billete de $1 millón, el otro lo mira y se lo guarda en el bolsillo, ¿viste? Y el Castro dice, ¿me devuelve el billete? ¿Qué billete? ¿Qué billete? Bueno, al fondo le pasó eso con el préstamo con Macri. Claro. Final del gobierno de Macri, elecciones que venía Macri, el fondo le da ese préstamo y el préstamo se lo fumaron en 2 segundos. En 2 segundos, sí. Le dijeron, Sí. guardate esto para estar sólido para ganar las elecciones. Sí, me lo guardo. Sí. ¿Qué? ¡Pum! Chau, desapareció Chau. el préstamo. Entonces el fondo dice, che, otro gobierno que se va. Vienen las PASO, parece un déjà vu del 2019. Me están pidiendo más plata, más cosas. Te lo voy a dar y me van a hacer la misma que me hizo Macri. ¡Pum! Desaparece la plata, cae en saco roto todo lo que di, ¿viste? Entonces yo entiendo que el fondo decía, mirá, para que te dé algo mínimo, no sé, vos ¿qué vas a hacer? ¿Cómo sé que al día siguiente no renunciás, te vas? ¿Y quién mi se hace plata, cargo de ¿dónde esto? queda? Claro. Claro, exactamente. Porque Entonces, este vencimiento de mañana también está pateado porque era para la semana pasada que había que pagar. Lo vamos a tener que pagar mañana con intereses, me imagino, a menos que el fondo, ahora que Massa es candidato, le perdone los intereses, que nunca le perdonó los intereses a nadie. El fondo quizá te da facilidad de pago, pero nunca te perdona los intereses completos. Y aunque sean 3 días o 5 días, hay intereses que pagar sobre eso. Massa lo pateó muy oportunamente en la previa del cierre del armado de las listas. Vos decís que lo puede llegar a haber utilizado como una especie de arma de negociación, como, miren que hay que pagar el viernes que viene un vencimiento. Si no se hace lo que yo quiero, yo mañana me bajo y el lunes los mercados agárrenlo, no sé, con una piola. No sé, fíjense. Sí, es que eso es lo que decía Grabois y que le decía que era una extorsión de parte de Massa. Yo entiendo que es una interpretación, pero sí. Mira, yo como analista, Sí. asesorando un montón de inversores todas las semanas, Sí. mi análisis hasta hace unas semanas era, el plan llegar de Massa no llega, porque vos te fijas cuánta nafta le queda y cuántos kilómetros faltan, y no alcanza la nafta para esos kilómetros. No alcanzaban. No hay chance. Los dólares, no alcanzaban todos los elementos que tiene el plan llegar, el acuerdo con el fondo, intervenir en el dólar MEP, el dólar soja, los precios justos, todo ese paquete que es el plan llegar. Sí. Si vos lo analizás y estirabas la línea de punto hacia adelante, te daba que no llegaba el plan. Y ahora, con un Massa más o menos renovado en su poder y en la expectativa de qué puede pasar en el futuro con él, puede ser que el plan llegar llegue. Entonces eso es bueno para el dólar. Le podemos decir, hay menos chances ahora de que el dólar se dispare. Bien. Porque la hipótesis de que el dólar se disparara a una nueva corrida estaba latente, sigue estando, pero Sigue estaba estando. muy latente hasta antes del cierre de listas.
y ahora bajó mucho la probabilidad. No digo porque a mí me parezca, sino porque si uno mira la curva de dólar futuro y los precios de los bonos atados al dólar, se desplomaron al día siguiente de la noticia. O sea que el mercado con sus precios mostró que la expectativa de devaluación ahora en el corto plazo ante las elecciones cayó drásticamente. Claro. Así que no es que una opinión de a mí me parece que, sino que es lo que la plata muestra, ¿no? Sí, hay datos concretos que nos llevan a pensar en esto. Yo coincido por completo. Claramente no daba la nafta, ¿entendés? Vos sabés que tenés que comer fideo hoy a la noche para que te sale 300 pesos, vos tenés 30. Claramente no vas a llegar, ¿entendés? Algo va a pasar. O no comemos fideo, o vamos a tener que ver quién carajo nos presta, porque ya para los fideos de ayer le pedimos guita a todos los vecinos. Claro. A ver quién carajo confía, ¿no? Y hay una pregunta en particular, Martín, que quiero hacerte, y es ¿por qué determinadas empresas subieron su valor? Por ejemplo, si no me equivoco, la que las acciones más crecieron fue Edenor, que es de Filiberti, de Vila, que justamente son amigos de Sergio Massa. ¿Se puede hacer algún nexo ahí entre el crecimiento de esa acción, la suba de esa acción y la designación de Sergio como candidato único? Sí, absolutamente. No habla bien de nuestro país porque muestra la opacidad que hay, obviamente, porque en un escenario teórico neutral no tendría por qué uno pensar que ser amigo de es un beneficio económico, ¿no? No debería ser. Supongo que en Estados Unidos o en otros países con mercados financieros más fuertes no pasa eso, porque lo que estás diciendo implícitamente es que hay algún tongo, digamos, porque si no, no tiene sentido. Y bastante explícito, no tan implícito encima, Martín. Por eso. Entonces, ¿por qué va a ganar más? Ponele, Edenor no tiene competencia, pero hay 4 o 5 bancos cotizando en Estados Unidos, bancos argentinos. Y el Banco Macro, que también está fuertemente asociado, la familia Britos a Massa. No sé si creo que si Massa es el padrino de algún hijo, hay como una... Sí, hay una situación familiar ahí en el medio. Claro, hay una situación familiar en el medio también, o sea, los bancos subían 4 o 5% y 10% el Banco Macro. O sea, todo lo relacionado a Sergio, también Metrogas o también Pampa Energía o Vima o todas las empresas que tienen que ver con Midlin. Sí, Midlin, ¿no? El gran ganador. Sí, todo lo que tiene que ver con los amigos del nuevo candidato subió. Entonces, sí, hay una relación directa que no habla bien de nosotros como país, pero la hay. Pero existe y es real. Sí. Porque en una yo estoy medio paranoico, ¿viste? Digo, llamémoslo a Martín porque estoy medio secuencia, ya que estoy medio choqueado por la noticia. Acá te cuento, Martín, que en el chat Melody pone Massa líder del peronismo, el futuro era más distópico de lo que pensábamos. O quizás no. O quizás no, agrego yo. Quizás era más previsible cuando se veía venir para qué lado venía la discusión política en la campaña, ¿no? Ahora Milei empieza a bajar, Martín, dicen en las encuestas. Pero él comentaba ayer, quizás como para tentar a alguno, que ya consiguió toda la guita. Para él son solo 35 mil millones de dólares, para mí va a necesitar un poquito más, para dolarizar la economía a precio de mercado. ¿Nos podés explicar un poquitito qué significa tener la guita para dolarizar y si es eso posible o cómo funciona eso? Porque me imagino es una guita que vamos a tener que devolver en algún momento y que se nos presta, me imagino, con ciertas condiciones. Sí, en principio me hace acordar un poco ¿viste cuando vos sos chico y decís, yo si fuera presidente lo primero que hago es, no sé, agregarle un día al fin de semana? Pensando que un presidente es como una especie de dios que dice, hagamos esto y pum, se hace eso, ¿viste? Claro. Y como desconociendo la estructura institucional de los países. Sí, ¿cómo funciona? Cómo funciona, claro. Lo que Milei dice en este sentido es que vos tenés una cantidad de pesos y una cantidad de dólares. Ponele que vos querés que no haya más pesos, ¿no? Que es dolarizar. Que no exista más el peso. Pero entonces, vos no podés sacar los pesos y nada más. Vos al que te da los pesos, a cada persona que tiene pesos y le decís, dame tus pesos que te doy dólares, ¿a qué tipo de cambio se los das? O sea, ¿cuántos dólares te doy por peso? Sí. No, en ese día que queremos eliminar los pesos. Sí. Bueno, hay tan pocos dólares en relación a la cantidad de pesos que si tenemos que hacer eso hoy te da, no sé, 10.000 pesos por dólar, o sea, un número ridículo. Ridículo. Y usamos los dólares que hoy tenemos, que es prácticamente ninguno.
Claro, vendría a ser dividir los dólares que tenemos por la base monetaria que hay de pesos circulando. Primero contando los que hay circulando y después los de los plazos fijos, además, también hay que agregarle, ¿no? Sí, y que en los plazos fijos hay 3 bases monetarias más. O sea que es una locura total, no da por ningún lado. Entonces Milei lo que dice es, yo ya conseguí, no dice de dónde, alguien que prestaría todos esos dólares para cambiarlos al valor de mercado, que entiendo que se refiere a 500. Sí. Por un promedio al blue del dólar se blue, debe referir, sí. Sí, que son 35.000 millones de dólares. Porque la verdad hay que reconocer que la base monetaria de pesos, o sea, la cantidad de pesos es muy grande, nominalmente, pero con la inflación que hay, no valen nada. Esa cantidad de pesos rápidamente pierden valor. O sea, no son tantos dólares, a eso me refiero. Todos los pesos no son tantos dólares en realidad, comparado con otros países, con las bases monetarias de los demás países. Ah, mirá qué interesante, Martín. Sí, porque uno dice, che, la base monetaria, con la tasa de interés actual del Banco Central, la base monetaria cada 2 meses y medio se duplica. Uf. Solo por los intereses que hay, sin emitir nada más, solo por los intereses de los plazos fijos, se duplica cada 2 meses y medio, 3, toda la base monetaria. Entonces, muchos que miran eso dicen, va a explotar todo, hiperinflación, pero la inflación es tan alta que el valor real de esa base monetaria va cayendo al mismo tiempo que la base monetaria se multiplica. Claro. O sea, son más pesos, pero pesos que valen menos. Claro, que tienen menor valor. Claro. Entonces, no es tan acelerada la reproducción de los pesos en términos reales, sí nominales, pero no en términos reales. No en términos reales. Con lo cual, rescatar la base monetaria con dólares no es tan caro como podría haber sido en otra situación. 35.000 millones de dólares es menos que el préstamo del fondo. Tal cual. Bueno, con eso él cancelaría todo. Pero como te dije al principio, es irreal pensar, o sea, el nivel de acuerdo político que se necesita para hacer eso, mediante la constitución que hoy hay, es muy difícil, y menos con Milei, que cuando en una de las últimas entrevistas que vi, no me acuerdo quién se le hacía, pero le decía, bueno, usted si llega a la presidencia va a tener muy pocas bancas en el Congreso, usted va a negociar con la oposición, y él le respondió, ¿vos negociarías con delincuentes? De ninguna manera está diciendo que no negociaría nada, digamos. Claro. Entonces, si vos tenés 2 senadores y 5 diputados y querés ir a dolarizar la economía, no vas a tener ningún voto y no la vas a poder hacer. Y ya está, digamos. Por eso me parece que todos esos debates en torno a las ideas de Milei se cortan ahí, en que no son viables técnicamente. Viables. Claro, institucionalmente, Martín. Institucionalmente, exactamente. Qué interesante, todo este mundillo. Muchas gracias, Martín. Como siempre, nos ayudas con un vocabulario muy cotidiano y con ejemplos que nos sirven muchísimo de entender esto, que parece muy complejo, pero cuando escuchás a alguien como Martín que te lo explica tan llanamente, decís, no es tan difícil de entender, la verdad, ¿no? No es tan difícil de entender. Obviamente requiere preparación, ¿no? Martín se prepara hasta todo el día con esto. Vive de eso, Martín. No es que Martín es, no sé, viste, agente de futbolistas y nosotros lo llamamos para que nos explique porque la tiene medianamente clara. Porque, no sé, compró Bitcoin una vez. Martín vive de esto. O sea, hay gente que se dedica porque es, es toda una ciencia. Y a partir de ahí uno puede entender y descifrar estas cositas que a nosotros, los normales, nos cuesta un poquitito más, ¿no? Martín, te agradecemos como siempre. Es un placer charlar con vos. La gente también acá lo agradece mucho, participa mucho cuando salís con nosotros. Y nada, evidentemente la economía y las finanzas serán centrales en lo que queda de campaña y te vamos a tener que volver a llamar, Martín. Lo lamento muchísimo. Cuando quieran, chicos, Pato, Lu, estoy a disposición para cuando necesiten. Qué grande. Gracias. Abrazo a vos y a todos los de Clave Bursátil, que son unos capos. Abrazo enorme. Adiós. Chao. Chao, Martín. Martín Eduardo Genero, nuestro amigo. Le iba a decir el logo bueno de la City, pero eso ya es un nombre que tiene Santiago Llull. Y no se lo merece Santiago Llull. No.